Muy buenas tardes a todo nuestro público conectado. Los saludamos del Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú. Bienvenidos a una nueva edición de Habla con tu médico. El día de hoy abordaremos un tema muy importante que es la insuficiencia renal. Para ello contamos con la participación de la doctora Jessica Bravo Zúñiga, quien es médico nefróloga y actualmente trabaja en el Hospital Edgardo Rebagliati. La doctora absolverá todas sus dudas, todas las incógnitas que ustedes tengan respecto al tema de la insuficiencia renal. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo cariñoso a todos los colegas del Consejo Regional 3 de Lima. Muy bien, antes de iniciar con esta información tan importante que tenemos preparada, es muy importante mencionar que en el Perú el 16.8% de la población general peruana padece de una insuficiencia renal crónica. No olviden que ustedes pueden dejar todos sus comentarios, todas las dudas que tengan respecto a este tema en los comentarios de la transmisión en vivo. Ahora sí, vamos a iniciar este tema tan importante. Doctora, coméntenos, ¿qué es la insuficiencia renal? Bueno, la enfermedad renal crónica es una enfermedad, como lo dice su nombre, crónica. Se considera que tiene que tener más de 3 meses para ser considerada como enfermedad renal. Y es la disminución de la función renal, generalmente progresiva, al inicio silenciosa, es asintomática, y solo presenta manifestaciones clínicas al final de la enfermedad, lo cual hace difícil su diagnóstico. Los pacientes generalmente se van a acercar al médico cuando ya están en las etapas finales de la enfermedad. Muy bien, doctora. Y díganos, ¿qué tipos de insuficiencia renal crónica existen? Bueno, la enfermedad renal crónica tiene como principales causas la diabetes y la hipertensión. El 80% de las causas de enfermedad renal están entre diabetes e hipertensión. El otro 20% está asociado a litiasis renal, infecciones urinarias a repetición, glomerulonefritis, enfermedades reumatológicas como el lupus, la artritis reumatoide, exceso de antiinflamatorios, por ejemplo. Pero la diabetes y la hipertensión, no solo en el Perú, sino en el mundo, se llevan el primer y segundo puesto de etiología de enfermedad renal. Bien, doctora, y abordando un poco esa respuesta que me dio, ¿cómo debe cuidarse un paciente diabético o un paciente hipertenso para prevenir enfermedades del riñón, no? No todos los diabéticos ni todos los hipertensos van a ser enfermedad renal. Tienen más riesgo, más posibilidad de presentarlo. En general, por ejemplo, un diabético que tiene larga data, generalmente más de 7 años de enfermedad, y que no ha tenido un control regular de su enfermedad, es decir, que ha tenido picos de glucosa, puede condicionar a que tenga daño del riñón. Por lo tanto, en estos pacientes lo que se sugiere es que anualmente se hagan un chequeo, un tamizaje de enfermedad renal. Como hemos dicho, al inicio la enfermedad renal no da síntomas. Por lo tanto, la única forma de diagnosticarlo va a ser mediante el tamizaje de enfermedad renal. Doctora, si bien es cierto la diabetes y la hipertensión son enfermedades tratables, ¿no? Un paciente que padece estas enfermedades y trata este mal, ¿no? Puede prevenir la enfermedad renal. Efectivamente, o sea, si yo soy un diabético, me hago mi chequeo anual y encuentran, por ejemplo, que estoy perdiendo proteínas en la orina, que es una de las primeras evidencias de daño renal, albuminuria. Eso significa que el médico y el paciente van a tener que evaluar cuál es la condición que está condicionando esa albuminuria. Puede ser que haya un mal control metabólico, es decir, que la hemoglobina glicosilada esté fuera de rango, porque no está controlando bien su diabetes. Entonces habrá que mejorar los antidiabéticos y hacer más énfasis en la dieta. Lo otro que hay que verificar es cómo está su presión arterial. Hay que controlar la presión. El otro punto es el peso. Es muy importante la actividad física y mantener un peso correcto. Y hay que evitar además otros hábitos nocivos como el alcohol y el tabaco.
Entonces, el riñón, la enfermedad renal no tiene una medicación específica, sino es el control de la enfermedad de fondo y hábitos saludables. Ahora, si la enfermedad ya es más avanzada, es decir, está en un estadio moderado, por ejemplo, son 5 estadios de enfermedad, entonces ya empiezan a haber complicaciones asociadas a la enfermedad renal, que pueden ser, es decir, todas las funciones que cumplía el riñón empiezan a fallar. El paciente puede presentar anemia, puede presentar mal control de presión arterial, puede presentar alteraciones de los niveles de calcio y fósforo, y puede presentar edemas, ¿no? O sea, no controla adecuadamente los líquidos. Entonces, al tener toda esta sintomatología, yo ya me voy a centrar en cada una de las complicaciones. Pero al inicio de la enfermedad, básicamente es el control de la enfermedad de fondo, o sea, la enfermedad que causó el daño. Doctora, y digamos, ¿qué síntomas presenta un paciente con insuficiencia renal, ¿no? ¿Con qué síntomas te va avisando que podrías tener esta enfermedad? Cuando hablamos de enfermedad renal crónica, estamos hablando de una enfermedad larga, progresiva y por etapas, ¿no? Entonces, en los estadios iniciales, estadio 1 y 2, el paciente no va a tener mayor síntoma. En el caso de que empiece a eliminar proteínas, probablemente tenga espuma en la orina, ¿no? El paciente refiere, tengo orinas espumosas. Quizás algo de edema. Pero conforme vaya avanzando en la enfermedad, generalmente a partir del estadio 3, específicamente el 3B, estamos hablando de una función renal por debajo de 45%, el paciente ya va a tener muchas más manifestaciones clínicas. Puede que haga anemia, puede que secundario a esa anemia tenga cansancio, mucha tendencia al sueño. Y conforme avance puede haber disminución del apetito, mayor edema, mal control de la presión arterial. Entonces, como ve, los síntomas son al final de la enfermedad. Al inicio no hay muchos síntomas. Por eso es que hacemos tanto énfasis en que la enfermedad renal se tiene que diagnosticar lo más temprano y va a ser por tamizaje, o sea, va a ser por pruebas específicas para buscarla, no tanto por síntomas, porque si lo hago por síntomas, ya voy a estar tarde, digamos, en el diagnóstico. Doctora, y aparte de los pacientes hipertensos y diabéticos, ¿qué otras personas son propensas a padecer esta enfermedad? Conforme yo envejezco, tengo mayor riesgo de que mi función renal disminuya. La función renal empieza a disminuir en general después de los 35 años. Entonces, se considera que también el tamizaje se debe realizar a las personas mayores de 55 años. Los pacientes con cálculos renales, los pacientes que son familiares de personas con enfermedad renal crónica, las personas que han tenido bajo peso al nacer, se considera que tienen una masa renal menor, digamos, y podría condicionarle una insuficiencia renal cuando sea adulto. Las personas que tienen infecciones urinarias a repetición, y bueno, ya menos frecuentemente pacientes que tienen enfermedades congénitas, como por ejemplo la poliquistosis renal, ¿no? Que es una enfermedad hereditaria, familiar, y que probablemente le vaya a condicionar enfermedad renal en la evolución. Doctor, aquí tenemos una pregunta de un usuario en nuestras redes sociales que dice, ¿las infecciones urinarias pueden originar la insuficiencia renal? Si las infecciones urinarias son a repetición, son demasiado frecuentes, en ese caso, obviamente, el paciente deberá hacer una evaluación nefrológica para determinar si hay una causa que está llevando a esas infecciones urinarias a repetición. Podría ser una obstrucción, un cálculo, un reflujo, algo que esté condicionando esa infección y hay que tratarlo, ¿verdad? Porque si no, esas infecciones pueden condicionar en el tiempo una insuficiencia renal. Hay que tener en cuenta que la insuficiencia renal es algo crónico, o sea, va a aparecer después de muchos años de la enfermedad. Cuando el diabético tiene enfermedad renal, esa enfermedad renal no es de hace un mes, no es de hace un año, no es de años, lentamente ha ido cayendo la función y como es silenciosa, el paciente no se ha dado cuenta. Muy bien, doctora, tenemos otra pregunta. ¿Qué hacer para evitar las infecciones urinarias?
Bueno, las infecciones urinarias son muy frecuentes en mujeres, ¿no? Y es una condición anatómica, ¿no? La uretra está cerca a la vagina y al recto, y por lo tanto hay mucha más posibilidad de tener infecciones. Por lo tanto, es muy importante evitar infecciones vaginales que por vecindad me puedan condicionar infección urinaria, evitar episodios de estreñimiento o de diarrea, que también me pueden condicionar infección urinaria, tener un aseo correcto, utilizar, por ejemplo, prendas que no aumenten la temperatura o la humedad en esa zona, ahora que estamos en el verano, recordando que el exceso de humedad o de calor puede condicionar una mayor multiplicación de los gérmenes. Y también como se les dice a los pacientes, ¿no? Ir a orinar cuando tenga que orinar, o sea, no condicionar esta retención de orina excesiva porque a veces las mujeres, sobre todo las mujeres, nos inhibimos un poco de ir a orinar. En los varones sí es sumamente raro que haya una infección, y que si hay una infección urinaria es indicación de que vaya a un nefrólogo, porque eso implica que puede haber una obstrucción en alguna zona de la vía urinaria, que generalmente puede estar relacionada con próstata, ¿no? Entonces, un varón que haga una infección urinaria sí debe ser evaluado más minuciosamente. Muy bien, doctora. Tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿en qué estadio de la enfermedad renal crónica sería ideal iniciar una nefroprotección farmacológica? Ok. La enfermedad renal, como hemos dicho, tiene 5 estadios. En el estadio 1 y 2, la función renal está por encima de 60 y yo puedo empezar una nefroprotección farmacológica si el paciente está perdiendo proteínas. Generalmente una de las pruebas que se usan para el diagnóstico es fijarse si está perdiendo albuminuria, y yo puedo empezar la nefroprotección con YECAS, con ARA2, y bueno, ahora con los fármacos que están en boga, que son los inhibidores de la beta 2. Y en el caso, conforme el paciente avance en estadio, yo siempre puedo frenar la progresión. Siempre puedo hacer algo para frenar la progresión. Pero conforme avance en estadio va a ser más difícil, digamos, ¿no? En el 1 y en el 2 incluso yo puedo regresionar en la enfermedad renal, pero cuando ya estoy en un estadio 4, por ejemplo, lo más probable es que lo único que haga es que enlentecer la progresión. Doctora, esta es una pregunta muy frecuente que muchos se hacen. Cuando una persona padece insuficiencia renal, ¿se dañan los 2 riñones? Sí, esa es una pregunta muy frecuente de los pacientes, ¿no? Cuando nosotros le comunicamos al paciente que su función renal, por ejemplo, es de 50%, generalmente estamos hablando de la función de ambos. O sea, ambos riñones trabajando juntos están funcionando al 50%. O sea, están trabajando a la mitad de lo que deberían. En general, las enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión van a causar un daño bilateral, simultáneo de ambos. Ahora, hay enfermedades específicas donde uno de los riñones se daña más que el otro. Por ejemplo, si ocurre una obstrucción por un cálculo de uno de los riñones y se vuelve atrófico, se vuelve más pequeño, generalmente el otro riñón debería tener la capacidad de compensar esa función. Por eso es que podemos donar, ¿no? Podemos donar un riñón porque yo puedo vivir perfectamente con uno solo. Pero para que yo pueda vivir perfectamente con uno solo, pues tienen que estar sanos. Entonces, en general, cuando nosotros damos el diagnóstico de enfermedad renal y le damos el estadio al paciente, estamos hablando de una función entre ambos. Entre ambos riñones funciona tanto. Doctora, ¿y la insuficiencia renal podría ser hereditaria como otras enfermedades? Podría ser generalmente en enfermedades muy específicas, como por ejemplo la poliquistosis renal, ¿no? Esta es una enfermedad hereditaria, familiar. Yo le puedo heredar a mi hijo, en el caso que yo tuviera la enfermedad, los quistes, o sea, el bebé puede nacer ya con quistes o durante su juventud empezar a tener más quistes y terminar en diálisis en la adultez. O le puedo heredar a mi hijo la posibilidad de que él le transmita la enfermedad a su hijo. O sea, él no tiene quistes, pero lleva el gen, y cuando tenga un hijo
pues su hijo va a tener los quistes, ¿no? Esta, por ejemplo, es una enfermedad hereditaria. En general, hay otras enfermedades relacionadas, como por ejemplo, que les llaman enfermedades huérfanas, que por ejemplo la enfermedad de Fabry, donde también tiene una relación genética, en que hay una alteración en la producción de una enzima que al final termina condicionando no solo insuficiencia renal, sino otro tipo de patologías más. Pero como vemos es lo menos frecuente. Lo más frecuente es la gran población de diabéticos e hipertensos. Bien, doctora, y ahora que nos mencionó la diálisis, no sé si podría comentarnos más al respecto, ¿no? Digamos, ¿en qué estadio un paciente requiere este tratamiento? Bueno, se considera que una persona va a ir a diálisis cuando su tasa de filtración glomerular es menor de 15 y además tiene síntomas de uremia. Porque yo puedo tener una tasa de filtración glomerular en 10, pero no tengo ninguna molestia. ¿Por qué? Porque si yo estoy en seguimiento, por ejemplo, soy un diabético y me han diagnosticado un estadio 3, me empiezan a dar mi nefroprotección, me controlan mi enfermedad de fondo, se fijan en mis complicaciones, pero yo a lo largo de los años empiezo a deteriorar la función renal y un buen día llego a estadio 5, probablemente como he estado cuidado durante todo ese tiempo, no voy a tener síntomas, no voy a tener molestias. Por lo tanto, la diálisis se indica con una tasa de filtración menor de 15 más los síntomas de uremia. ¿Cuáles son los síntomas de uremia? Generalmente síntomas asociados a la elevación de los productos nitrogenados, ¿no? Náuseas, vómitos, apetito disminuido, o trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Edemas, mal control de la presión, hipercalemia, acidosis metabólica, etc. Entonces, esos pacientes tienen ya indicación de una terapia de reemplazo renal. Esa terapia de reemplazo renal puede ser diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal, ¿no? Cualquiera de las tres, para poder reemplazar esta función del riñón que ya no le va a permitir al paciente tener una adecuada calidad de vida, y es por eso que necesita el reemplazo. Muy bien. Doctora, y una persona que ya ha sido identificada con insuficiencia renal, ¿qué cuidados debe mantener? Depende del estadio, pero en general el paciente va a tener que tener mucho cuidado de sus hábitos de vida. O sea, va a tener que mantener un peso correcto, tener una asesoría nutricional. Dependiendo del estadio, va a tener que restringir algunas cosas, básicamente la sal y las proteínas de origen animal, las carnes rojas, y va a tener que hacer énfasis probablemente más en las verduras, pero dependiendo del estadio. Siempre tiene que tener una asesoría nutricional. En general, los pacientes con enfermedad renal crónica deben ser cuidados por equipos multidisciplinarios, es decir, un nefrólogo, una enfermera, una nutricionista e incluso una psicóloga. Otra de las condiciones es controlar la enfermedad de fondo. Si yo soy diabético y esa fue la causa, mi diabetes tiene que estar perfectamente controlada. Si soy hipertenso, lo mismo. Si soy lúpico, lo mismo. Y cuando yo avanzo ya en estadios y aparecen las complicaciones, pues si tengo anemia, deberé recibir mi tratamiento para mi anemia renal. Si tengo enfermedad mineral ósea, mi tratamiento para ello. Y ir ampliando el cuidado. Cuando yo llego al estadio 4, y ya se considera que voy a llegar a diálisis, pues ya debería empezar a recibir educación respecto al qué tipos de alternativas en terapia de sustitución renal tengo, para ver cuál puedo hacer yo con mayor facilidad. Tal vez para mí me conviene más hacer diálisis peritoneal por el tipo de labor que hago, por mi edad, etc. Entonces debería prepararse para que entre a la terapia sustitutiva renal, se debe vacunar contra la hepatitis B, se debe poner vacuna contra la influenza, y debería ingresar a diálisis en las mejores condiciones. Eso es lo ideal. Pero lo que vemos es que como no hay tamizaje, como no hay control, y como es asintomática y la persona solo acude al médico cuando ya tiene síntomas, pues acude cuando está en la etapa final de la enfermedad y a veces ya entra solo para diálisis de emergencia.
O sea, no ha pasado todo ese proceso que idealmente debería haber pasado. Doctora, esta es una consulta, una curiosidad mía, por así mejor decirlo. En todos los casos, ¿la insuficiencia renal no presenta síntomas tempranos o a veces sí avisa? En general, en las enfermedades que causan enfermedad renal pueden ser proteinúricas, o sea, que pierden gran cantidad de proteínas, y hay otras que son no proteinúricas. La diabetes, por ejemplo, es una enfermedad que se caracteriza por perder proteínas, ¿no? Entonces, probablemente el primer síntoma que va a presentar la persona va a ser orinas espumosas, ¿no? Va a decir, estoy perdiendo espuma en la orina y siento que se hinchan un poco mis piernas. Eso significa que probablemente está perdiendo una buena cantidad de proteínas y eso está condicionando hinchazón de las piernas. Probablemente ese podría ser el primer síntoma. Pero en las enfermedades que no pierden gran cantidad de proteínas, pues no va a haber forma de diagnosticar excepto que se haga el tamizaje. O sea, por eso insistimos tanto. Anualmente el diabético y el hipertenso, tenga o no tenga síntomas, debe chequear su riñón. Muy bien, doctora. Y por favor, ¿cuáles son sus recomendaciones finales para tener nuestros riñones sanos? Primero, ubicarme si yo soy una persona de riesgo. O sea, yo soy diabética, yo soy hipertensa, tengo más de 55 años, tengo familiares con enfermedad renal, tengo infecciones urinarias. Yo, por ejemplo, he sido prematura, así que teóricamente puedo tener más riesgo que la población general. Si yo me ubico dentro de una población de riesgo, acudir a un nefrólogo o acudir a un centro asistencial para que se me realice un tamizaje de la enfermedad renal. ¿En qué consiste ese tamizaje? Un examen de orina para buscar albuminuria y una creatinina sérica. O sea, lo importante es hacer el diagnóstico temprano. Ahora, ¿qué otras recomendaciones? Pues mantener un peso correcto, ingerir una buena cantidad de agua, comer bajo en sal, no excedernos en ingerir nefrotóxicos como los antiinflamatorios, como el uso de contraste, por ejemplo, y también bajar un poco la ingesta de carnes rojas, ¿no? que podría condicionar de alguna forma una sobrecarga proteica en el riñón. Muy bien, doctora. Acá hay dos consultas más. Nos preguntan cuál es el porcentaje de pieloctasia bilateral en un paciente con insuficiencia renal crónica. No sé a qué se refiere, supongo que es pelviectasia. Sí, pielvectasia bilateral. La pelviectasia solo es una dilatación de la pelvis, pero no es un marcador de enfermedad renal. Si yo quiero ver un marcador de enfermedad renal en la ecografía, lo que tengo que mirar es el tamaño del riñón y el grosor de la corteza renal. Cuando yo tengo enfermedad renal crónica y esta tiene mucho tiempo, el riñón va a disminuir en tamaño, se va a volver más pequeño y se puede adelgazar la corteza. Por ejemplo, esos dos son unos signos que pueden evidenciar que este daño es crónico. La pelviectasia solo me está hablando de una dilatación en la pelvis, en la cual tendría que descartar que no haya una obstrucción. Bien, doctora, tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿por qué razón los pacientes con insuficiencia renal crónica presentan epigastralgia? Conforme la enfermedad avanza y cuando ya están en los estadios avanzados, los pacientes con enfermedad renal crónica pueden hacer algo que se llama la gastritis urémica. La gastritis urémica implica una inflamación gástrica secundaria al exceso de toxinas urémicas. Este exceso de urea en el cuerpo va a condicionar inflamación en diferentes lugares. Uno de ellos es el estómago. Y eso podría llevar a epigastralgia, náuseas, disminución del apetito, etc. Muy bien, doctora Jessica. Agradezco muchísimo esa valiosa información que nos ha brindado. Unas palabras final, por favor. Las palabras finales serían que lo más importante en lo que es enfermedad renal es prevenir.
Entonces, si uno se identifica en un grupo de riesgo, por favor, acérquense a su centro asistencial y realicen el tamizaje de la enfermedad renal. Si sale negativo, ya saben que deben hacerlo nuevamente en un año, y si sale positivo, lo más importante es empezar el tratamiento lo antes posible. Bien, doctora, muchísimas gracias y espero contar con usted en otra próxima edición de nuestro segmento Habla con tu médico. Perfecto, muchas gracias y un saludo a todos. Muy bien, a nuestro público les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram como CMP Lima. Con nosotros es hasta el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Muy buenas tardes.